Entonces, como habíamos dicho, este pasaje que vamos a estudiar hoy tiene que ver con la distancia entre usted y Dios, entre yo, entre mi persona y Dios. O sea, Jesús como que da unas medidas espirituales haciéndonos reflexionar cuando estamos lejos y cuando estamos cerca del reino de Dios. Por eso he titulado este tema Cuando estamos cerca al reino de Dios. Y este pasaje empieza diciendo, ellos se quedaron sorprendidos en el discurso anterior con Jesús y por eso le hacen la siguiente pregunta. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, Jesús les respondió bien a los saduceos, ¿sí? Le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el mandamiento que encabeza todos los mandamientos? ¿Cuál es el que tiene más peso? ¿Sí? Entonces Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Miren esto. Acerca de los mandamientos, Jesús encabeza acerca del amor hacia Dios. Y le estaban preguntando por el primer mandamiento, o sea, el mandamiento que tiene más peso. Que tiene más, ¿cómo lo llamáramos? Más importancia, llamémoslo así, que está en el número 1. Empieza con amar a Dios. ¿Saben que esto es lo que ha impedido que los seres humanos vivan para Dios? Porque la raza humana cree mucho en Dios, creen en Dios, pero no lo aman. Tienen conocimiento de las Escrituras, pero no lo aman. Porque el amor es el que nos impulsa a obedecer la preciosa palabra de Dios. El amor es el que nos lleva a soportar dificultades y luchar por la vida cristiana. El amor a Dios. Entonces, aquí la Biblia es clara en decir que el primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, ¿sí? Así que el tema es cerca. Cuando estamos cerca al reino de Dios, cerca. ¿Qué significa la palabra cerca? ¿Okay? La palabra cerca tiene una reflexión muy clara y tiene que ver con la distancia a un punto importante. Es un lugar próximo a otro lugar. Eso significa cerca. Un lugar próximo a otro que se toma como referencia. Eso es cerca. Eso es cerca. Un lugar próximo a otro que se toma como referencia. Estamos hablando la distancia entre usted y Dios, entre mi vida y Dios. La mayoría no sabemos medir ese tiempo. Y como ya dije, los científicos nos han sorprendido con las medidas. Han sido capaces de medir la distancia entre la Tierra y el Sol. No sé cómo lo han hecho. ¿Sí? Son medidas científicas, medidas geométricas, bueno, no sé cómo lo harán. Lo que sí es que ellos tienen un concepto de cuántas miles de millas hay entre la Tierra y el Sol. Han medido la distancia entre la Luna y la Tierra. Bueno, tienen todas sus medidas y tienen capacidad para medir todo, pero no han sido capaces de reflexionar en la medida de la distancia entre usted y Dios. Pero Jesús sí nos dejó un punto de referencia. Le dijo a estos personajes, están cerca.
a los escribas, están cerca del reino de Dios. O sea, no han llegado, tampoco están lejos, pero están cerca. Cuando una persona está cerca al reino de Dios, número uno, cuando tenemos conocimiento de las Escrituras. Cuando usted tiene un conocimiento de la Biblia, cuando empieza a adquirir conocimiento bíblico, empieza a acercarse a Dios. Pero la gente que no quiere saber de las Sagradas Escrituras, que no quiere saber nada de la palabra de Dios, la gente que odia el Evangelio, la gente que se disgusta cuando se les habla del amor de Dios, esta gente está lejos del reino de Dios. Lejos del reino de Dios. Pero el que se propone a estudiar la Biblia, la santa palabra de Dios, a escudriñarla, a conocer acerca de Dios, esta persona se acerca a Dios. No ha llegado, te falta un punto, pero está cerca. Entonces, cuando tenemos conocimiento, cuando amamos a Dios, cuando sabemos que amar a Dios es un punto importante. Ahora, una cosa es saber que debemos amar a Dios y otra cosa es amarlo. Voy a colocar un ejemplo muy natural. Por ejemplo, hay hijos que han tenido algunos problemas con sus padres, especialmente con la mamá o con el papá, y saben que tienen papá o saben que tienen mamá, pero no los aman, porque algún día ese papá lo abandonó siendo un niño, ¿sí? O sea, estuvo con él mientras que le dio el apellido, lo registraron y bueno, quedó totalmente legalizado. Y posiblemente se esté beneficiando de la parte económica, pero tocó demandarlo, tocó perseguirlo con la ley para que le pasara algo a su hijo. Entonces, ese hijo se crece con un conocimiento de que tiene papá, pero no lo ama. No lo ama. Hay madres que han dejado a sus hijos con los abuelos y se van y nunca más se vuelven a acordar de sus hijos. Y ese hijo aprende a amar a la abuela como si fuera su mamá. ¿Sí? Y cuando la mamá viene, que quiere como expresar ese amor de madre, como sentir que el hijo la ame, pues va a encontrar una barrera difícil, porque el hijo sabe que tiene mamá, pero no la ama. ¿Me explico? ¿Y está claro esto? Igual pasa con Dios. La mayoría de las personas saben que Dios es real, y muchos de ellos conocen de las Escrituras, y saben que Dios es nuestro creador, y saben que Dios es a quien debemos honrar, pero no lo aman. Y por eso el primer mandamiento que la Biblia pone como referencia es: amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando tengo este conocimiento, estoy cerca de Dios. Pero cuando lo pongo en práctica de que de verdad amo a Dios, lo amo, entonces ya no estoy cerca, sino que estoy con Él. ¿Me explico? Eso es diferente. Es diferente a amarle a creer que Él es nuestro amado Dios, que Él es nuestro creador. Es muy diferente. La mayoría creen. Esto me hace acercar a Dios. Saber que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Así es que hay que amar a Dios. Entonces ya dejo, cuando yo practico esta palabra, cuando la pongo por obra en mi corazón, ya no estoy cerca de Dios. Quiero que me entienda esta palabra. Ya no estoy cerca. Cuando yo amo a Dios,
con todo mi corazón, con todo mi entendimiento, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Cuando yo lo amo, yo no estoy cerca de Él, yo estoy con Él. Pero cuando yo sé que este es el primer mandamiento, pero no lo practico, no lo pongo por obra en mi vida, entonces estoy cerca, pero no estoy con Él. Ustedes saben que el amor es una de las fuerzas incontrolables que nos lleva a hacer cosas que tal vez nadie puede hacer voluntariamente. El amor nos impulsa a realizar obras extraordinarias. Cuando uno ama a Dios, entonces está con Él, vive con Él, vive para Él, lo honra en todas las estancias de su vida. Entonces, quiero dejar claro esta parte. El conocimiento de la Biblia, ojo, me acerca a Dios. Pero la práctica de la palabra de Dios me une a Dios. No me acerca, me une a Dios. Entonces, la desolución, la tristeza de una mamá, cuando visita a un hijo que un día abandonó y que ese hijo sabe que ella es la mamá. Ella espera que su hijo exprese amor por ella cuando él ya no la ama. Él sabe que es la mamá, pero no la ama, porque él ama a la persona quien luchó por él cuando estaba niño. Y muchas personas les ha sucedido igual con Dios. Un día se alejaron de Dios, se criaron sin Dios, les enseñaron que Dios es real, pero no lo aman. Y como no lo aman, no se esfuerzan a vivir para Él, no se unen a Él. Entonces, podemos decir que una persona que tiene conocimiento de las Escrituras está cerca de Dios, pero no está con Dios. ¿Cuándo empieza a estar con Dios? Cuando pasa de tener conocimiento a vivir, a practicar las Escrituras. Porque la Biblia dice, el que oye esta palabra y la hace, le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hacer la palabra es practicarla. Quiero explicar un poquito. Cuando yo estoy cerca de Dios, tengo a Dios aquí en la mente. Cuando estoy cerca. Y cuando yo estoy con Dios, ya no lo tengo aquí en la mente, lo tengo aquí en el corazón. Más claro. Cuando estoy cerca de Dios es porque lo tengo aquí y tengo el conocimiento de Dios, he leído la palabra, conozco los mandamientos, conozco la realidad, sé que Él es real, pero lo tengo aquí en la mente, en el intelecto. Pero cuando lo paso de aquí al corazón, ya no estoy cerca, ya estoy con Él, Él está conmigo. Él vive conmigo, yo vivo con Él, porque ya pasó de mi intelecto a mi corazón. Es allí en el corazón es donde se ama. Y el 99% de la raza humana, se puede decir, o el 98%, creen en Dios y lo tienen aquí, pero no lo han llevado al corazón. La invitación hoy es de estar cerca de Dios, pase a estar con Dios. La gente cree que pasar a estar con Dios es pasar a la eternidad o morirse. No. Usted puede pasar a estar con Dios ahora que está vivo. Pásalo. Hágale un traslado. Pasa a Dios de aquí del intelecto. Pásalo al corazón. Invítelo al corazón. Entonces ya no estarás cerca. Estarás con Dios. Pero mientras que tenga conocimiento de la Biblia y no lo lleve al corazón, lo tienes aquí, estás cerca. Porque conoces. El segundo mandamiento que la Biblia relata es amar al prójimo como a nosotros mismos. También podemos estar practicando esa parte. Sabemos que hay que amar al prójimo como a nosotros mismos, pero no lo amamos. Le hacemos daño. Y mucho daño. Le hacemos trampa, los traicionamos, le robamos, lo difamamos. ¿Qué no decimos del prójimo?
Mire, Jesús nos dio un ejemplo tremendo. A Jesús le trajeron gente pecadora para que Él la juzgara y Él no las juzgó. Una vez le trajeron una mujer que fue encontrada en adulterio y le aplicaron la ley y leyeron: en la ley de Moisés está escrito que a esta clase de mujeres hay que apedrearlas. ¿Usted qué dice, Jesús? Él los puso entre la espada y la pared y les dijo: si alguno de vosotros se siente sin pecado, pues lance la primera piedra. Y con vergüenza todos tuvieron que agachar la cabeza y salir huyendo, porque la conciencia les acusó que en ellos también había pecado. Y Jesús demostró que la humanidad no es para juzgarla, sino para decirle: hay una vía de escape. Y esa vía de escape es Cristo Jesús. Pasemos a Cristo de aquí de la mente, pasémoslo al corazón. Ya no sea más una persona que cree en Dios, sino una persona que le cree a Dios. No una persona que sabe que Dios existe, sino una persona que siente a Dios en su corazón. Ya no viva más cerca de Dios, ahora viva con Dios. Y esto solamente se logra cuando una persona hace un compromiso serio con Dios. Entonces, primer mandamiento: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus mentes, con toda tu alma. El segundo es amar al prójimo como a usted mismo. Ese es el segundo. Y por eso el pasaje dice: Jesús le respondió: primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, estos dos son los mayores: amar a Dios y amar al prójimo. Cuando tenemos el conocimiento de esta palabra, estamos cerca de Dios. Cuando la vivimos y la practicamos, estamos con Dios. Quiero dejar claro este punto. Una cosa es estar cerca de Dios porque creo en Él, y otra cosa es estar con Dios porque ya lo recibí en el corazón y estoy viviendo para Él porque le amo. ¿Cómo demuestra una persona que ama a otro? Lo demuestra con detalles, lo demuestra con esfuerzo, lo demuestra con dedicación, que de verdad le ama. Y cuando esa persona se aleja, nos hace falta, mucha falta. Nos llenamos de nostalgia cuando esa persona se nos aleja, la persona que amamos. Cuando los cristianos tenemos esa experiencia, cuando sentimos que nos estamos alejando de Dios, empieza una nostalgia en nuestro corazón y tenemos que empezar a buscar y acercarnos más y más, mucho más a la presencia del Señor. Y entonces cuando llegamos y estamos con Él, el vacío en nuestro corazón se llena. Por eso los cristianos, no hay tristeza, no hay dolor, no hay nada que nos lleve a la tribulación o a la angustia cruel, porque Jesús está con nosotros. Ahora, que vengan pruebas, sí, vienen, pero si el Señor está con nosotros, las cosas son diferentes. Así que la bendición de Dios es esta palabra. Si tienes conocimiento de la Biblia, estás cerca de Dios, pero si la practicas, estás con Dios. Es diferente. Entonces el escriba le dijo a Jesús: bien, maestro, verdad has dicho. ¿Sí? El número 2 es reconocer que la palabra es verdad, que la escritura es verdad. Verdad has dicho, le dijo. Cuando reconocemos que la Biblia es verdad, que las sagradas escrituras son reales, entonces estamos cerca de Dios. Verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Fue lo que dijo el escriba. O sea, no hay un sacrificio más grande para Dios, no hay un holocausto más grande para Dios que aprendas a amarle de corazón a Él.
y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Ahora haz una reflexión. ¿Qué has hecho con tu prójimo? ¿Qué has dicho de tu prójimo? ¿Qué mal le has hecho a tu prójimo? Y si usted reflexiona, y no nos justifiquemos, porque de verdad a veces nosotros somos instrumento del enemigo para hacerle daño a nuestro prójimo, a nuestra familia en Cristo, a nuestros amigos. Si hemos hecho daño al prójimo, es tiempo de pedirle perdón a Dios y decirle, ayúdame a ser instrumento en las manos de Dios. Y cuando ellos expresan estas palabras, que tienen conocimiento, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo al fariseo, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos. O sea, no había llegado, no estaba con Dios, pero tampoco estaba lejos. No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle nada a Jesús. ¿Sabe que falta un tercer punto para que nosotros lleguemos al Señor? Si tienes conocimiento de la Biblia, si sabe que la palabra de Dios es verdad, entonces usted tiene un privilegio, es que está cerca al reino de Dios. O sea, no has llegado, pero está cerca. El tercer punto para llegar al Señor es aceptar la verdad. Aceptar la verdad, recibir a Cristo, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que es el tiempo de decirle al Señor, necesito que me ayudes, quiero aceptar la verdad, quiero vivir para el Señor. Entonces, conclusión, un hombre, una mujer que tiene conocimiento de las Escrituras, pero que no la vive, está cerca de Dios. Porque no le ha cerrado las puertas a la palabra de Dios. ¿Sí? La experiencia que llevo como predicador del Evangelio, le he compartido el Evangelio a muchas personas. Muchas de ellas me han rechazado y me han echado de su casa porque no quieren escuchar la palabra de Dios. En cierta ocasión una ancianita salió en su casa y le dijo a la familia, échenle agua, que se largue, porque no queremos escuchar nada del Evangelio. Una persona de estas está lejos del reino de Dios, porque no quieren escuchar la palabra. Pero así también como me han rechazado, otros me han aceptado en su casa y me han invitado, pastor, ¿cuándo vas a volver para que me predique la palabra? Me encanta escuchar la palabra. Y ellos tienen conocimiento. Esta gente no está lejos, pero tampoco está en Dios, pero están cerca. Cerca porque le han abierto las puertas a la palabra de Dios. Están escuchando. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted le encanta la Biblia, le encanta leerla, le encanta que le prediquen las Escrituras, usted está cerca del reino de Dios, pero te falta un punto para pasar de estar cerca a estar con Dios. Es que ahora aceptes la verdad de Cristo en su corazón. Ábrele las puertas de su corazón. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es amarle. La mayoría de la gente cree, pero no le aman. Porque cuando uno ama a Dios, se pone en línea recta en lo que se refiere a las Escrituras. Cuando uno está amando a Dios de verdad, no le da temor, no le da vergüenza de las Escrituras, no se siente presionado por otras personas para buscar a Dios. Yo lo hago porque lo amo. No me impulsa a nadie. Nadie tiene que estarme forzando a mí para buscar a Dios. ¿Saben por qué? Porque le amo. Y como yo le amo, yo quiero estar con Él. Quiero buscar su presencia. Quiero orar. Quiero leer la Biblia. Quiero buscar su gloria. Quiero buscar su poder. Quiero adorarle. Quiero alabarle. Porque le amo. Si tú le amas, esfuérzate y búscale. Trae a la memoria historias de personas que se han enamorado y han saltado todos los protocolos por estar con esa persona. Así el suegro no quiera, así la suegra no quiera, así los cuñados no te quieran.
Usted ha hecho lo imposible por estar con la persona porque supuestamente estás enamorado o enamorada. Pues con Dios es igual. Cuando me enamoro de Dios, cuando tú te enamores de Dios, vas a pasar a Dios de aquí el intelecto y lo vas a pasar al corazón. Y así se oponga mi familia, así se oponga mis amigos, así me critiquen, perdónenme la expresión, me importa poco, porque estoy enamorado de mi Señor y quiero buscarlo. Hoy le animo, búscalo, porque Jesús está diciendo, está cerca. Si tienes conocimiento de la palabra, si no rehusas escuchar las escrituras, estás cerca de Dios. Pero si quieres tener a Dios en el corazón, haga un pacto de fidelidad. Yo le invito para que oremos. Si usted quiere estar cerca del Señor, vamos a hacer una oración sencilla de fe. Vas a pasar de creer en Dios a creerle a Dios. Vamos a llevarlo al corazón. Si hay alguien que escuche esta palabra en cualquier parte del mundo, porque estamos a través de las redes sociales, del Face, pero también estamos subiendo los videos a YouTube. La página es Ricardo Reyes Rincón. Si quieres inscribirse, inscríbase para que te lleguen los videos en YouTube. Quiero hacer una oración de fe para los que quieren acercarse o unirse a Dios. Más que acercarse, unirse a Dios. Oren conmigo los que quieran orar. Amado Jesús, te doy gracias por tu palabra. Hasta el día de hoy tengo conocimiento de las Escrituras y compruebo que por tener conocimiento de ellas estoy cerca al reino de Dios. Pero hoy quiero pasar de cerca a unirme al reino de Dios. Padre, yo abro la puerta de mi corazón. Te pido perdón por mis pecados y te acepto como mi Salvador. Y te recibo en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Acéptame como tu hijo y permítame amarte como debiera de amarte desde un principio. Permítame amarte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones para todos. Que Dios me les bendiga.